Pues hay mucho movimiento en las redes, hay muchos movimientos de algunas iglesias que se llaman cristianas, que están publicando cuestiones heréticas, cuestiones que son totalmente herejías, que son cuestiones de apostasía, de cuestiones que no son bíblicas en la palabra de Dios. Estas organizaciones cristianas en estos tiempos, que ellas se hacen llamar cristianas, sin embargo no lo son, porque no están ubicadas en los valores y principios cristianos. No promulgan, no enseñan la palabra de Dios, no enseñan la Biblia y no enseñan el Evangelio de Jesucristo, que eso es lo más importante. Dice sobre la palabra de Dios la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Este video tiene ese fin, poder corregir y poder redarguir sobre este tipo de iglesias que no están proclamando, que no están dando el evangelio, que no están llevando el mensaje. ¿Para qué generalmente denunciamos los cristianos bíblicos esta parte? Para que las personas que están en esas iglesias salgan de ahí, porque no les están enseñando los principios y valores cristianos. Los están llevando a tropezar, los están llevando a equivocaciones. Por eso este video tiene el fundamento y el objetivo de guiarlos a través de la palabra para revisar el contenido de estas iglesias. Hoy vamos a iniciar con una iglesia que está en Canadá, ya mencionaremos el nombre en un rato más, donde su pastora precisamente se declaró atea. ¿Cómo se puede declarar un cristiano ateo? Es decir, si nosotros creemos en un solo Dios, en un solo Señor, en un solo bautismo y en una sola fe, ¿cómo podemos dejar esa convicción para decir que ya no creo en Dios? Y además, esta iglesia, aparte, mantiene a esta persona ahí para que siga enseñando, para que siga desviando la enseñanza del evangelio hacia otras cosas que no lo son. ¿Por qué? Porque ya no va a enseñar la palabra de Dios. Lo que va a enseñar esta persona es que está enseñando humanismo, está enseñando teorías o doctrinas de hombres en vez de enseñar la doctrina sana, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer un análisis. Les voy a mostrar el siguiente video. ¿Qué relación tiene un ateo con la iglesia? La respuesta parece ser muy clara. Absolutamente nada. De hecho, los ateos rechazan la iglesia porque, para empezar, no creen en el Dios que adora. Pero te sorprendería saber que en Canadá existe la primera pastora abiertamente atea que dirige una iglesia protestante. ¿Cómo se puede ser pastor, diácono, si no crees en Cristo? ¿Cómo un ateo puede dirigir una iglesia? ¿O cómo puede dirigir a las ovejas a una enseñanza cristiana si es ateo? Y aunque para usted y para mí resulta increíble que esto pudiera pasar, que un ateo sea pastor, ya es algo increíble. Ya es algo que no podemos creer. Por un lado, pues porque no cree en Dios, no cree en la iglesia, no cree en Jesucristo, no cree en nada de eso. Por otro lado, que una iglesia que se dice cristiana permita que un ateo dé enseñanza y lo nombre pastor. Eso también es increíble, ¿no? Pues déjeme decirle qué pasa y qué está sucediendo. Aún en lo increíble que pudiera parecer o que pudiera ser esto, está sucediendo, está pasando en este tiempo. Hemos escuchado ahorita en la primera parte de este
pues de esta nota de Cristianos al Día, al cual, ¿verdad? Le damos el crédito de esta información, que una pastora de la Iglesia Unida de Canadá declaró ser atea. ¿No es increíble? Porque si no estás firme en la palabra, si no estás firme en la doctrina, si no tienes la convicción de la fe, puede pasar que digas, no, ya no creo en esto y ya, ¿no? Pero si eres pastor, pues te retiras. Yo no creo en esto, yo ya no quiero ser pastor, o sea, yo no soy pastor, ya no puedo ser pastor, porque no puedo guiar, estas enseñanzas no están de acuerdo a lo que yo creo ahora, y me voy. Ahí terminaría la historia. Pero la historia no termina ahí. Y pues aquí, en la palabra de Dios, ahí en las señales antes del fin, precisamente ahí en Mateo 24, viene esta parte. Dice Jesucristo ahí en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y viene diciendo una serie de señales de antes de que venga el fin, y que estas son, pues, sucederán, ¿verdad? En el versículo 10 de este capítulo 24 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ¿de qué está hablando Jesús en esta parte? De que vendrán falsos profetas, falsos predicadores, que están enseñando cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios, que estén haciendo tropezar a muchos y que los estén llevando a la condenación misma. Porque dice que el que persevere en la palabra, el que persevere en el evangelio, ese será salvo. Verdaderamente, esa iglesia cristiana camina en la palabra de Dios. Quiero comentarles ahí en Primera de Timoteo los requisitos para los pastores. Y entonces vamos a ver que desde ese punto la iglesia no es bíblica. La palabra de Dios no habla de pastoras en ningún momento. Al contrario. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahí en 1 Timoteo 2 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no están en silencio. O sea, la mujer no puede predicar en la iglesia, ¿no? Una cosa es que sea maestra y que enseñe en la iglesia, ¿verdad? Ahí a niños, a jóvenes. Pero en el púlpito no enseña a la mujer. No debe predicar. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque Adán fue formado primeramente, después Eva. Dios le dio la autoridad y la cabeza de su casa y de la iglesia al hombre, no a las mujeres. Y vemos en la historia de la iglesia primitiva que en ningún momento hubo mujeres pastoras. Ni se muestra, ni se habla de ellas, no. Habló de mujeres importantes, mujeres que contribuyeron a la obra, pero de otra manera. Después en la palabra de Dios habla de las
requisitos para ser pastor. Y dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que el pastor sea irreprensible. Marido de una sola mujer, no dice esposa de un solo hombre. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. ¿Quién es el que gobierna en la casa? El hombre. Él es la cabeza del hogar. Y el hombre se debe someter, el hombre cristiano se somete a Cristo y obedece a Cristo y ama a la mujer, ¿verdad? Ama a la mujer, la cuida, la proteja y le provee toda su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar en la casa de Dios? ¿Cómo cuidará de las ovejas? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio en los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, principalmente le está diciendo los requisitos, Pablo, a Timoteo. Y le está diciendo los requisitos para ser pastor, no pastora. Por lo tanto, es una iglesia no bíblica, que no está obedeciendo el evangelio, la palabra de Dios. Ya habíamos dicho lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Por qué? Porque le estamos dando esa autoridad a la palabra de Dios que fue inspirada por Dios. Y si fue inspirada por Dios, estas son indicaciones de Dios dadas por medio de los apóstoles, específicamente de Pablo. Y vamos ahí a la palabra, ahí en el mismo 3, dice los requisitos para los diáconos, o sea, para los que son servidores, para los que sirven a la iglesia, para los que tienen un servicio hacia la iglesia, directamente. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y dice en el 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien todos sus hijos y sus casas, dice. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, dentro del diaconado sí puede haber mujeres, aquí está. Sí puede haber hombres que sirvan y mujeres que sirvan, que sean siervos, que sirvan a la iglesia, que ayuden y apoyen al pastor. ¿Cuál es la función de un diácono? Que apoyen en el trabajo del pastorado, que sean de apoyo para el pastor, porque el pastor no puede hacer todo. Entonces tiene que quedar muy claro la diferencia. Por eso Pablo en ningún momento habla de pastores. En principio, ya ahí están fuera de la palabra de Dios. Ya están saliéndose, no son bíblicas, no están obedeciendo la palabra, están saliéndose de lo que establece la Biblia. Entonces, por ahí, principalmente, no puede haber una pastora. Tendría que haber sido un pastor. Tendría que haber sido, si el esposo fue llamado al pastorado, entonces el esposo. Y ella, esposa del pastor, que no es lo mismo. Esposa del pastor, apoyo del pastor, ayuda del pastor, y a lo mejor, ¿verdad?, apoyando en ciertas actividades de acuerdo a los dones, a los talentos, a los ministerios que Dios le ponga a la mujer ahí, pero no el pastorado. En el pastorado
solamente puede estar el hombre. Se trata de la pastora Greta Busper de la Iglesia Unida en Canadá, considerada una de las denominaciones protestantes más grandes de ese país. Es en esta denominación que Busper comenzó su pastorado predicando el Evangelio, pero en el 2013 todo cambió cuando le confesó a su congregación que era atea. De inmediato, eso llevó a que los líderes de su denominación exigieran su despido. Pero ha pasado algo increíble. Greta Busper nunca fue sacada del pastorado. Por el contrario, a más de 7 años de haberse declarado atea, la Iglesia Unida la ha dejado como pastora y ella ha tomado la decisión de seguir pastoreando a sus miembros, pese a que ha confesado que ya no cree en Cristo. En declaraciones a la prensa, ella misma dijo lo siguiente: "Me sorprendió mucho. Estaba totalmente convencida. Terminaría fuera de la iglesia. Todos los indicios sugerían que eso era lo que iba a suceder". Y una cosa es que tú tomes una posición y digas, yo ya no creo en esto, pues ya no puedo ser pastor, ya me voy. Pero ¿por qué casi quedarte en la iglesia a hacer una cuestión legal? Porque la iglesia le dijo que no podía estar si no creía en eso, y ella empezó, ¿verdad? Así como me están corriendo de mi trabajo injustamente, y es una cuestión legal, y la iglesia no se quiso meter en situaciones legales, y entonces llegó a un acuerdo. ¿Será correcto? ¿Será correcto que la iglesia ceda a estos falsos profetas y a estas herejías? Y en otros comunicados dice que la iglesia no quiso, ¿verdad? No quiso sacarla porque primero dice, pues no dañó a la iglesia, no le hizo daño a la iglesia. No queremos enfrentar cuestiones legales. Y pues es una persona que admiramos, ¿no? Fíjense lo que habla nuestro Señor aquí en la palabra, ahí en 2 Timoteo por medio de Pablo, ahí en el capítulo 3, dice: también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Esta mujer mal llamada pastora, Greta Busper, ¿verdad? Es de estas que habla la palabra, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Niegan la eficacia, ¿por qué? Porque está negando a Cristo, está negando a nuestro Señor, está negando a nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo se presta para desviar y hacer tropezar a otros? Ella lo que está haciendo es pecar contra el Espíritu Santo de Dios. Y es el único pecado que no perdona Dios. Porque el hecho de que ella niegue la existencia no quiere decir que no exista Dios y que Dios no sea real y que no vivas una experiencia real con Cristo. Porque cuando tú recibes a Cristo, la primera experiencia real que recibes, y es donde es eficaz la palabra de Dios, es tu cambio y transformación. Cuando eres pasas de una vieja vida a una nueva vida, donde tu pecado es perdonado y eres transformado y hecho un hijo de Dios. En el momento en que esta mujer está negando a Dios, está negando ser hija de Dios. Está diciendo, yo soy creación de Dios, pero no soy hija de Dios. No creo en esto que viene en la palabra. Y por eso la desobedezco. Y por eso enseño lo que yo quiero y lo que yo pienso. Lo más preocupante es que la iglesia se preste a este engaño.
se preste y mantenga a esta mujer enseñando en esa iglesia cosas que no se deben enseñar, practicando cosas que no se deben practicar, y que si no tienen sustento bíblico, entonces nada tienen que hacer en la iglesia, nada. Y no puede ser llamada esa iglesia cristiana cuando está aceptando enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres, y no la enseñanza de Dios. No se puede llamar cristiana si no siguen el evangelio, si no siguen la palabra. Pues cambien de nombre, ¿verdad? En vez de llamarse la Iglesia Unida, llámense ahora Centro Humanístico de Dios en Canadá, ¿verdad? A lo mejor, que sería pues una blasfemia, sería una herejía. O Centro Humanístico de Canadá, Unido de Canadá, ¿verdad? Si ya no van a enseñar y no van a predicar el evangelio, no se llamen cristianos. Y si vas a permitir como iglesia, como institución eclesiástica, que cualquiera venga y cambie la doctrina con la que has venido enseñando, entonces no eres llamado, no debes ser llamado hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso debió haber hecho la iglesia. Haber reprendido, haber exhortado, redarguido, disciplinado por medio de la doctrina y de la palabra a esta persona. Y si tú ya no crees eso, entonces es el momento de que te vayas, el momento de que salgas y ponemos otro pastor, no pasa nada. Te voy a demandar, demándame, pero no podemos aceptarte si no predicas la palabra de Dios y si no crees. Ella dice, ¿verdad? Estaba totalmente convencida que terminaría fuera de la iglesia. Todos los indicios sugerían que eso era lo que iba a suceder. Eso era lo que tenía que suceder. No había otra. La dejaron. Ella está cayendo en el error. Ella está cambiando la doctrina de Dios por la doctrina de los hombres. Pero el problema aquí es la iglesia. Los miembros de esa iglesia, ¿por qué no brincaron? ¿Por qué no se sorprendieron? ¿Por qué no le dijeron, entonces ya no nos vas a enseñar eso, ¿verdad? Entonces ya, pues nosotros te vamos a pedir que te vayas, porque nosotros venimos a aprender. Somos salvos gracias a Jesucristo. No, la iglesia le aplaudió. Como le estiman y le tenían cierta admiración, la iglesia le aplaudió y ahora está aprendiendo la iglesia cosas que no son bíblicas. Y que además dice esta señora que se dio cuenta de que había muchos que no creían en Dios, que no creían en Jesucristo. Entonces, pues que forme su institución apartada de la iglesia de Cristo. Que ella forme su propia institución y se los lleva y crean su centro humanístico y holístico si quieren, o no sé cómo le pueda llamar. Pero no llevar esas enseñanzas a la iglesia, pervertir la iglesia, pervertir el mensaje y desviar el mensaje y hacer tropezar a los miembros de la iglesia. Porque dice que el que persevere hasta el fin, dijo Jesucristo, será salvo.
cuántos miles de personas por mantener a la pastora enseñando cosas que no son bíblicas, enseñando humanismo, de hombre, poniendo música, que digan que tú puedes, que tú eres importante, que perdones, que ames, que bla, 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 pero sin el sustento bíblico. Entonces, ¿qué tiene que ver con la iglesia cristiana? Nada. No crees en Cristo, entonces no puedes estar en una iglesia cristiana. Porque nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Así de sencillo. Entonces no estés en una iglesia cristiana. Si no te sientes, renuncia y vete. ¿Pero por qué se quedó? ¿Por el sueldo? ¿Por el dinero, los diezmos o las ofrendas que puedan ofrecer los miembros de esa iglesia y que le hace ganar mucho dinero? Tal vez. Habría que preguntarnos, ¿por qué la iglesia está aceptando esa doctrina? ¿Por qué los miembros de esa iglesia, de ese lugar, están aceptando la doctrina errónea? ¿Por qué las autoridades de esa iglesia están aceptando que se queden? Incluso, Greta, en su abierto rechazo a Dios, en el 2015 causó más controversia cuando emitió una carta pública denunciando que no tiene sentido creer en Dios. En 2016, la Conferencia de Toronto, a la que pertenece su iglesia, realizó una revisión que encontró que Vosper no era adecuada porque ya no creía en las doctrinas cristianas de la denominación. Pero Greta decidió defenderse hasta con acciones legales. Finalmente, en un acuerdo confidencial, la conferencia decidió dejarla en su cargo hasta el día de hoy, convirtiéndose oficialmente en la primera pastora atea en Canadá que pertenece a una organización cristiana. Pero ¿cómo es ser una pastora atea como Greta? ¿De qué predica los domingos si ya no cree en Dios ni cree que Jesús sea el Salvador? En 2 de Timoteo 4:3, la palabra de Dios dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo diciendo que vendrá el tiempo en que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en esta iglesia, se están volviendo a las fábulas. Por medio de una mujer que está negando a Dios y que está enseñando lo contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente muchas de las personas que estaban en la iglesia tenían mucha comezón de oír cosas nuevas, cosas novedosas, cosas diferentes. Qué triste. Qué triste que haya personas que hayan recibido a Cristo, que hoy están recibiendo enseñanzas que no son cristianas y que verdaderamente se están condenando. En ese momento se dio cuenta de que muchas personas en su iglesia también estaban experimentando dudas sobre Dios y que algunos ya no creían en la Biblia ni en Jesucristo como Hijo de Dios. Y se están saliendo del camino para escuchar fábulas, leyendas, doctrinas de hombres. Cristo te habló de ella. Así que Greta, en lugar de renunciar y dejar la iglesia, en lugar de permitir que un pastor verdadero alimentara a los miembros con la palabra de Dios, decidió continuar siendo pastora, pero sin enseñar la Biblia. Desde entonces, la señora Vosper ha eliminado lentamente el lenguaje bíblico tradicional de las reuniones de los domingos. En su lugar, puso palabras y rituales que reflejaban las creencias acordadas de su congregación: amor, justicia, compasión, integridad y perdón. Incluso, en lugar del Padre Nuestro, la congregación recita las palabras de compromiso que escribió la señora Vosper con su tercer esposo, el director musical de la iglesia, Scott Kearns.
Se ponen de pie para cantar himnos humanistas dedicados a la paz y el amor que también escribieron los dos. El caso de Greta Busper es realmente impresionante y pone en evidencia cómo en Canadá el cristianismo ha ido retrocediendo. En Mateo 15, en el versículo 7 al 9, la palabra de Dios dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y a esto se le llama negar la fe, negar a Cristo, negar el Evangelio, negar la palabra y su efectividad. Y podemos ir ahí exactamente lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí mi llamado es a ustedes, miembros de esa iglesia. Si ustedes están recibiendo enseñanza que no es bíblica, están negando la fe, están negando a Cristo, están negando a Dios. Y cuando usted vaya allá, usted no estará en el reino de los cielos, estará en el infierno, en la condenación eterna. Porque Jesucristo lo va a negar delante del Padre. Si usted todavía está en Cristo, tiene esa convicción, tiene su fe bien puesta en el Señor, en Dios, en la palabra de Dios, y usted quiere seguir caminando en ella, vaya y busque una iglesia de la sana doctrina. Vaya y busque una iglesia que verdaderamente conozca y anuncie el Evangelio de Jesucristo. No se deje atropellar y tropezar. No permita que lo hagan tropezar los falsos maestros. Ellos ya tienen su propio castigo. Ellos ya tienen su propia condenación. Ellos ya tienen su propia parte. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a aquellos que hagan tropezar, a aquellos que están creciendo, que están empezando a madurar en la fe de Jesucristo y en el conocimiento de Él mismo. Se refiere a ellos Jesucristo. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ya tiene su paga. Si usted ya lo hicieron tropezar, porque usted está escuchando esos sermones, porque usted está escuchando las enseñanzas, cantando esos himnos humanistas, es momento de que usted reconozca y se arrepienta y vaya al encuentro de la palabra, al encuentro de ese Dios vivo, para que usted salga de esa condenación, salga de ese tropezadero y pueda encontrar el camino en la palabra de Dios y vuelva a ser de esa promesa fiel. No pierda ese primer amor, no pierda eso que Dios le dio un día, que fue la salvación y que lo ha hecho nueva criatura. Porque es mejor arrepentirse a tiempo y poder volver a ese encuentro con Dios que seguir engañado toda la vida y al final se condene su alma. Ese es mi llamado. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y este fue un especial de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, el amor en acción. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide. Bendiciones.